Muy buenas noches, familia villista. Les doy la bienvenida a esta charla villista el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de nuestro general Francisco Villa y sus ideales. Para esto tenemos un invitado de lujo, aquí presente el licenciado Gilberto Jiménez Carrillo. Bienvenido, licenciado. Gracias, Mónica, por la invitación. Muy contento, muy agradecido por acompañarlos y por compartirles un poquito de lo que sabemos. Gracias a usted, licenciado. Bienvenido. El licenciado Gilberto les comento un poquito de él. Él es investigador, historiador, exdirector del Museo General Francisco Villa, conferencista, actualmente director de la Biblioteca Central del Estado de Durango, asesor de nuestro partido villista. Una de las actividades que tiene nuestro invitado especial es que es escritor. Ha escrito alrededor de 10 libros, licenciado. Sí, aproximadamente 10 libros, sí. De los cuales 4 de ellos han hablado o hablan de la historia de nuestro general. Efectivamente. Uno de estos libros es el anecdotario villista, primera y segunda sesión. Imágenes de Pancho Villa en Durango. También. Ignacio Parra, bandido legendario. Ajá. Y Octaviano Meraz, hombre en su tiempo. Efectivamente, puros personajes relacionados con Francisco Villa. Puro encarnado de la mano. Exactamente. Muy bien, licenciado. Licenciado, me gustaría, si usted nos hiciera el favor de platicar un poquito sobre los 100 años de muerte que ha tenido nuestro general Francisco Villa y cómo sigue vigente. Es una pregunta muy interesante, Mónica, porque con defectos y virtudes, porque cuando se habla de Francisco Villa, depende cómo te fue en la feria, eso decía la gente de antes, pero en la actualidad pues ya pasaron los tiempos en que quedarían vivos algunos de los que lo conocieron o tuvieron relación con él. Sin embargo, por las historias que platican las familias de generación en generación, obviamente que se conoce a un Villa de varias facetas, el bueno, el malo, el rudo, el cruel, el sanguinario, el buena gente, el que tenía proyecto social. Pero el año pasado, como bien dices tú, se conmemoraron 100 años de su muerte. Y a pesar de que ha pasado 100 años, el personaje sigue vigente. Con defectos y virtudes, como dije en un principio, nuestro personaje Francisco Villa es el históricamente más conocido en el mundo entero. El mexicano históricamente más conocido en el mundo entero. Si tú sales alguna vez de Durango, que me imagino que alguna vez lo habrás hecho, y vas a algún estado de la República, Zacatecas, el que tú quieras, y te preguntan, ¿de dónde eres, Mónica? De Durango. Es posible que la respuesta sea, la tierra de los alacranes y de Pancho Villa. Así es. Y cuando sales del país, que vas a Estados Unidos, y te preguntan, ¿de dónde eres? Mexicano. Viva Villa, esa es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué sigue vigente Francisco Villa? Se han pasado 100 años de su muerte. Bueno, pues porque todo lo que está relacionado con el general es del dominio público, la gente lo sabe. Frases como Pancho Villa con sus viejas a la orilla, mezcales y tequilas que llevan el nombre de Villa, la gente toma y dice viva Villa, cuando se emborracha gritan viva Villa, tiran balazos, en Navidad o en Año Nuevo gritan viva Villa. Yo creo que todos hemos escuchado corridos que tienen que ver con la revolución, y la mayoría de esos corridos tiene que ver con Villa, la toma de Villa, el último de los dorados, el centauro del norte, bla, bla, bla. Tú no escucharás, o dime tú, ¿has escuchado algún corrido de Francisco y Madero? Que sí los hay, ¿eh? Un corrido de Zapata, pues sí hay 2 o 3, pero Villa tiene 30 corridos. Y luego, pues tú eres de una época diferente a la mía, pero yo he visto muchas películas relacionadas con Villa. Películas que filmó en su tiempo, desde luego, Pedro Armendáriz, Los Soler, una reciente que filmó Antonio Banderas. De Villa se han hecho 40 películas. Y luego sobre Villa se han escrito aproximadamente 180 libros. O sea, de títulos diferentes y de autores diferentes. Y luego a eso agrégale que vas al mercado y te encuentras souvenirs con el nombre de Villa. Llaveros, postales, camisas. En todas las ciudades del país encontrarás una avenida, una escuela, un ejido que lleve el nombre de Francisco Villa. Y luego los que son mujeriegos y tienen varias esposas, pues que igual que Pancho Villa, porque tenía muchas mujeres. Es decir, Pancho Villa es un referente en el mexicano para
comparar, para presumir. Las historias no pasan de moda. En Durango y en Chihuahua, Mónica, esporádicamente en Zacatecas y en Coahuila, pero más en Durango y en Chihuahua, es muy común que cuando se acerca la época de la revolución o en una plática de familia están hablando de Pancho Villa, alguien dirá, mi abuelito anduvo con Pancho Villa, mi bisabuelo lo conoció. Y todo el mundo te va a platicar una historia, a veces la exageran, a veces la inventan, pero todo el mundo anduvo con Francisco Villa o lo conocieron. Entonces, este tipo de antecedentes que yo te estoy mencionando hacen que la leyenda, que el mito, que las historias, no solamente no se terminen, sino que se acrecentan, cada vez son más y más y más, y siempre habrá algo que decir o algo que inventar o algo que platicar sobre Francisco Villa. Y aparte, ya para finalizar a la pregunta, porque es un personaje sacado del pueblo, ¿no? Que dice y habla como al pueblo le gusta. Por eso no pierde vigencia, por eso conmemoraron 100 años de su muerte. En general sigue vivo. Sigue vivo, sigue cabalgando, está presente a través, te repito, de películas, museos. Tenemos un museo aquí en la ciudad de Durango que tiene 10 años de existencia, que recibe miles de visitantes al mes, que tiene muy bonita museografía. En el país hay varios museos, en Torreón, en Sabinas, Coahuila, en Chihuahua hay 2. Bueno, hay un museo de Villa en Columbus, Nuevo México. La ciudad que invade Villa o el pueblo que invade Villa en marzo del 16, hasta ellos, los americanos, le tienen un museo. Y en Tucson, Arizona, Mónica, en 1980 el presidente López Portillo donó una escultura ecuestre, donde el caballo está con las patas levantadas, eso se llama reparando, dedicada a Villa. Imagínate una escultura ecuestre de Pancho Villa en Tucson, Arizona, en una plaza pública, de ese tamaño. Muy interesante, licenciado. Sí, claro. Licenciado, tenemos otra pregunta. Regularmente la mayoría de las personas o nosotros creemos o nos han hecho creer que Villar fue un bandido. ¿Qué tan cierto es esto? Pues sí, sí fue un bandido en su etapa inicial. Mira, la vida de Francisco Villa es de claroscuros, es decir, partes obscuras, partes brillantes, buenas, malas, etcétera. Pero fueron las circunstancias las que obligaron a Doroteo Arango, que es un hombre de pila, José Doroteo Arango Arámbula, las que lo obligaron a dedicarse a actividades ilícitas. Es decir, cuando el hecho que todos conocemos de que violan a la hermana, de que el hijo del hacendado intentó abusar de su hermana Martina, Doroteo Arango consigue una pistola con un primo que se llamaba Jesús Alday, que era de Santa Isabel de Berros, hoy el pueblo de Donato Guerra, y la historia que se menciona en el libro Memorias de Pancho Villa, que le platica parte de su vida a Martín Luis Guzmán, que es así como nos lo han hecho creer, porque es el libro que más se acerca a la realidad, el de Memorias de Pancho Villa. Y ahí Doroteo, o Villa después, relata que consigue la pistola con su primo y le tira unos balazos por los pies al hijo del hacendado por lo que le hizo a la hermana. No lo mata, pero a partir de ese momento, pues el muchacho de 16 años, 17, se convierte en un prófugo de la ley, ya no puede trabajar en cosa decente porque la acordada, que no es otra cosa que la policía lo anda buscando para apresarlo y juzgarlo, entonces se une a una gavilla de bandoleros, de bandidos de la región, porque no le quedaba otra, tenía que sobrevivir. Y la única manera, por estar al margen de la ley, era juntarse con esos individuos que capitaneaba un bandolero de Canatlán de nombre Ignacio Parra. Ignacio Parra fue el maestro de Doroteo en cuanto a enseñarlo a dormir en una cueva, a comer carne seca, a curarse con las hierbas del campo, a saber cuándo va a llover, a guiarse a través de la noche por veredas y caminos, a andar a caballo, etcétera. Lo enseñó a sobrevivir, pero también lo enseñó a portarse mal. Ahora, la connotación de la palabra bandido pues es muy extensa, muy corta. ¿Qué hacía Francisco Villa? Él no era el jefe de la gavilla, él era un miembro más de la banda que capitaneaba Ignacio Parra, pero se dedicaban a asaltar diligencias, se dedicaban a robarle a la gente que iba pasando. En alguna ocasión sí tuvieron que privar de la vida a la gente que se oponía. O sea, hacían lo que se hace en la actualidad. Eran gente que vivía al margen de la ley y que hacía cosas ilícitas, efectivamente. Pero esa fue la primera parte.
de la vida de Francisco Villa. Cuando a Francisco Villa tiene que salir del estado de Durango porque lo andan persiguiendo para meterlo a la cárcel, ya por gavillero, además de lo que le hizo al hijo del hacendado, se va a Chihuahua, donde no lo conocían, y allá en el estado de Chihuahua se dedica a las mismas actividades, es decir, andar a salto de mata, fuera de la ley, robándose vacas, eso así, hasta robaba vacas, asaltaba diligencias y de vez en cuando era un poquito violento con las personas que se oponían a ser asaltadas. Eso lo hacen todos los bandidos. Pero se entera Francisco Villa que en Chihuahua hay un señor que se llama Abraham González, que representa a Francisco y Madero, y que están a punto de iniciar una lucha o levantarse en armas en contra de Porfirio Díaz. Y ese señor Abraham González, que era el representante de Madero en Chihuahua, se entera también de que hay un personaje de nombre Francisco Villa que tiene a su mando un grupo de personas que se dedican a andar de travieso y le manda a hablar. Se reúnen, platican. Don Abraham González, que años después llegó a ser gobernador de Chihuahua y secretario de gobernación con Madero, le dice: oye, Francisco, pues tú siempre has estado a salto de mata, siempre andas huyendo, y yo sé que lo que tú haces lo haces para sobrevivir, no eres un hombre malo, eres un hombre de buen corazón, y ahora sí se presenta la gran oportunidad para que toda esa energía, todo ese odio, todo ese rencor que le tienes a las injusticias, a los abusos, al hambre, que ha ocasionado o han propiciado los hacendados en contra de los campesinos humildes como tú, pues ahora es el tiempo de levantarnos en armas contra Porfirio Díaz, sacarlo del poder y que ahora sí sea un gobierno elegido por el pueblo el que gobierne el país. Lo convence y Villa se une al ejército de Madero, estamos hablando de finales de 1910, y para mayo de 1911 los revolucionarios capitaneados por Pascual Orozco, que estaba al mando de Francisco y Madero, libran un combate en Ciudad Juárez, mayo de 1911, ganan los revolucionarios el combate, a Villa le dan el grado de coronel para motivarlo, para que sienta bonito, le dan mando de un número X de tropa, triunfa el movimiento y Porfirio Díaz se va del país. Si Villa fuera un asesino desalmado, un bandolero sin escrúpulos, un ratero de marca, un individuo que no respetara la ley, triunfa el movimiento, se acaba la batalla y el personaje se regresa a las montañas a seguir portándose mal. Pero ahí cambia la vida del personaje. El que era bandolero, cuando lucha en la batalla de Juárez, se convierte en revolucionario. Y una vez que triunfa el movimiento, Villa se dedica a la vida civil. Madero le regala 20,000 pesos. Cuando triunfa la batalla de Juárez, de mayo del 11, pasan 2-3 meses, se nombra un gobierno interino y meses después hay elecciones en el país y gana Madero y es presidente. Pero Madero antes de las elecciones le regala una cantidad de dinero a Villa. Villa compra un terreno en la ciudad de Chihuahua. Le gusta Chihuahua para vivir. Se casa con Luz Corral a finales de mayo de 1911 en San Andrés, Chihuahua, y manda por sus hermanos. Dato importante que a San Juan del Río. Y se los trae a Martina, a Mariana, a Antonio y a Hipólito. Y se los lleva. Su mamá no, porque ya se había muerto. La mamá, que se llamaba Micaela Aramula, murió en mayo de 1910, en pleno inicio de la revolución. O sea, son rasgos de un individuo que no era malo, como muchos lo quieren ver, desalmado, sanguinario, matón, asesino, violador, robavacas. Lo que hizo, lo hizo porque tenía que sobrevivir. Y no le quedaba otra, porque el gobierno lo estaba buscando para meterlo al bote, para fusilarlo, para colgarlo. No lo iban a perdonar, como no perdonaban a nadie. Pero una vez que él colabora para que triunfe un movimiento, ahora sí tiene la oportunidad de dedicarse a cosa honesta y a cosa buena, como siempre lo quiso hacer, pero no lo dejaban. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, es cierto, sí fue un bandolero, sí fue bandido, sí hizo cosas fuera de la ley, pero las circunstancias lo obligaron, no era malo de corazón ni tenía el alma negra. Lo hizo porque así se le presentó la vida, pero una vez que tuvo otra circunstancia, cambió su forma de ser y vivir totalmente. Muy bien, licenciado. Perdón, un dato muy importante, licenciado, que hay que aclarar que la mayoría no sabíamos, me incluyo, fue de que al hijo del hacendado no lo mató. No lo mató, lo hirió. Era un individuo que se llamaba Agustín López Negrete. Y déjenme les platico una anécdota. Agustín López Negrete, hijo de
Estanislao López Negrete eran hacendados de aquella parte del estado de Durango. Aquella parte me refiero a Canatlán, lo que es ahora San Juan del Río, con esto como Forro, de toda esa zona. Eran primos hermanos de Dolores del Río. La famosa actriz, su nombre verdadero de pila era María Dolores Asúnzolo López Negrete. Así se llamaba, exactamente. María Dolores Asúnzolo López Negrete, prima hermana del individuo que intentó abusar de la hermana de Villa. Entonces, la pregunta es lo del hacendado, ¿verdad? Sí, hirió a un hacendado, te digo, porque Villa queda huérfano. Decimos Villa, pero Doroteo Arango fue su inicio, su nombre de pila, antes de cambiarse el nombre. El padre muere cuando él tenía 12 años. El papá se dedicaba a lo que podía, era arriero, minero, vendía aguamiel en San Juan del Río, vendía vacas cuando podía, sembraba, y Doroteo era el mayor de los 5 hijos. Al papá le cae una viga en la cabeza, trabajó en una mina en San Lucas de Ocampo, y está antes de llegar a San Juan del Río, ese pueblo. Ahí le cae la viga y se muere. Y Villa, por ser el mayor, pues ahora sí que tiene que trabajar para ayudarle a la mamá y a sus hermanos. Y ahí pasando Donato Guerra, hay un pueblo que está de la carretera 3 kilómetros a mano derecha, para adentro, o sea, no está a pie de carretera, se llama Gogojito. Y en ese pueblo de Gogojito, Doroteo Arango, su mamá y sus hermanos se fueron a sembrar al tercio con la familia López Negrete. El tercio quiere decir que las tierras son de los hacendados o de los López Negrete. Y de lo que saquemos, yo la siembro con la yunta. Tú también me prestas a los bueyes, a los burros para sembrar. Y la yunta, o sea, el arado, pues. Y de lo que saquemos, vamos al tercio. 1/3 parte es para mí y 2/3 partes son para ti. Entonces la historia, la misma narración de Villa cuenta que él llega de la tarde de trabajar. Estamos hablando de ya cuando tenía 14, 15 años, 16, porque después de los 12 años se dedicó a algunas cosas menores propias de su edad. ¿A qué? Pues a vender aguamiel, a vender leña, a ayudarle a su mamá. Pero ya a los 16 pues ya era un muchacho joven, fuerte. Y llega de sembrar la tierra, pues agotado, cansado de la faena. Y cuando llega encuentra a su mamá llorando. Eso dice la historia. Y eso dice la misma versión de Francisco Villa. Y la mamá le dice, pues es que aquí estuvo el hijo del patrón, intentó abusar de tu hermana, la abrazó, la zarandeó, quiso abusar de ella y pues gritamos y hicimos un escándalo y no llegó a mayores. No hubo violación, no se la robó y pues eso le molestó, ¿no? Entonces Doroteo se va al pueblo de Donato Guerra, que antes se llamaba Santa Isabel de Berros, tiene un primo que se llama Jesús Alday, le pide una pistola prestada y va y lo busca y le tira balazos. No lo mata, pero sí le tira balazos, creo que lo hiere en una pierna. Pero imagínate herir al hijo de un hacendado fuerte y poderoso, pues es que ya te hiciste acreedor a la horca, ¿no? Sí. Y eso fue el inicio. Le comentaba esto, licenciado, perdón, porque en la historia se nos ha dicho de que lo matan. O sea, se nos ha hecho creer a través de los años de que mata al hijo del hacendado. Por eso muchos nos hacen creer que debía desde los 16 años, más o menos, que es cuando lo hiere al hijo del hacendado, empieza a huir de la ciudad. Exacto. Mira, eso es muy fácil de comprobar. A Villa se le acusa de que se robó vacas, de que mató gente, de que asaltó diligencias, robó dinero. Pero esas acusaciones se pueden encontrar en los juzgados de la época. Ya no están los juzgados de la época, pero en los archivos históricos del Estado hay unas cajas o un material seleccionado según el tema. Y si tú, Mónica, cualquier ciudadano, va al archivo histórico de gobierno del Estado y solicita copia de los expedientes judiciales en donde se busca o se juzga o se pretende capturar a Francisco Villa, o mejor dicho, Doroteo Arango, en Chihuahua ya se le busca también por lo mismo, por robar vacas, por asaltar gente en el camino, por matar arrieros en Chihuahua, pero se le busca con el nombre de Francisco Villa.
El nombre se lo cambia después de que sale de Durango. Y en Durango se le busca a él y a otros 3 o 4, José Solís, Refugio Alvarado, Doroteo Arango, Ignacio Parra, por esos delitos, robarse vacas, matar gente, asaltar diligencias. Pero no hay un solo expediente en donde se le busque, se le juzgue por haber herido o matado a fulano de tal López Negre. Si eso fuera cierto, el expediente allí estaría. Igual es parte de la leyenda, ¿eh? Igual, esto no se dice todos los días, pero igual él encontró en esa forma de vivir una manera más cómoda de hacerse llegar el dinero. Quizá la historia de la violación o el intento de violación de la hermana no existió, porque te repito, no hay un solo expediente judicial en los archivos generales de gobierno, en ninguno. Yo tengo copias de casi todos los expedientes en su contra y no aparece uno solo por haber herido al hacendado. Quizá Doroteo, viéndose muy humilde, que no alcanza el dinero, que están fregados, que de ahí no van a pasar, decide irse por el lado malo, ¿no? Como muchos chavos en la actualidad se salen de la escuela y se unen a bandas de malandros, como se dice actualmente, de todo a saber, pero la realidad es que no hay un expediente que pueda decir lo hirió, lo mató. Entonces al final pasa lo de siempre, son dichos, la gente comenta, pero la realidad es que no hay un solo documento que pruebe que mató a la señora. Así es, es importantísimo. Sí, claro, sí, no hay un documento que lo pruebe. Licenciado, ¿nos pudiera usted compartir algunos de los ideales o principios de nuestro general Villa? Pues fíjate que me estás haciendo preguntas muy interesantes y muy ligadas unas con otras, porque Villa tiene sus detractores, gente que lo odia, gente que le habla muy mal de él, que cómo es posible que ese individuo que fue bandido todavía le rindan honores, le pongan su nombre a escuelas, avenidas, no es posible que era un robavacas. Pues sí, sí lo fue. Pero después de que se robó vacas, después de que fue revolucionario, después de que se convierte en el mejor guerrero de México, el que gana las batallas importantes que hacen que triunfe la revolución, el que se sienta en la silla presidencial para ver qué se siente, el que ataca un pueblo en Estados Unidos, el que convierte la hacienda de Canutillo en una escuela, en una colonia agrícola militar modelo para su época. Ese hombre tenía ideales, porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana y menos por ocurrencias. Cuando no tiene la posibilidad económica o el poder para hacer cosas que pretendes, pues te quedas con las ganas o con el sueño, algún día lo voy a hacer, ojalá y Dios me conceda la oportunidad, etc. Pero si por razones del destino, de tesón, de esfuerzo, de dedicación, llegas a tener un cargo o un puesto que te permite tomar decisiones, pues ahora sí que es cuando voy a aplicar mis sueños, ¿no? Y todo eso que he querido hacer, pues ahora más que nunca estoy en condiciones de hacerlo. Bueno, cuando ella llega a tener liderazgo, cuando llega a tener poder, dinero, fama, mando, es cuando empieza a aplicar esas ideas que durante muchos años las tuvo en su cabeza, pero no las podía ejecutar. Por ejemplo, en Celaya, en mayo del 15, promulga una ley agraria, repartir tierra a la gente que luchó en la revolución, tipo Zapata, que la tierra fuera de quien la trabajara, por ejemplo. Y luego Villa llegó a decir que él prefería pagar a un maestro que a un general. Cuando estuvo en Canutillo, estableció un reglamento donde a tantos kilómetros a la redonda estaba prohibido vender una gota de alcohol. Y Villa castigaba y azotaba. Azotaba es darle unos azotes, ¿no? Como dice la palabra. Aquellas personas que en Canutillo se atrevían a vender alcohol. Porque él sabía que el alcohol embrutecía, que el alcohol cambiaba la mente de los hombres, etc. Cuando estuvo de gobernador de Chihuahua, imagínate, un individuo que escasamente sabía leer y escribir, Mónica, se convierte del 10 de diciembre del 13 al 10 de enero del 14 en gobernador de Chihuahua. Un mes fue gobernador. En ese mes mandó construir, no, porque construir es poner paredes, techos, eso es falso, pero echó a andar 30 escuelas. Bajó el precio de la carne. Le aumentó el sueldo a los maestros.
Le quitó tierras a los Cuilti, a los Falomir, a los Terrazas, a los Krill, que eran los terratenientes de Chihuahua. O sea, eso lo hace un hombre que tiene ideales, que tiene principios, que tiene sed de justicia. Lo hizo en tan solo un mes. ¿Qué hubiera pasado si hubiera durado más de gobernador? ¿Qué hubiera pasado si ese hombre llega a ser presidente? Cuando Villa está en México en diciembre del 14, en las famosas fotos donde está en la silla presidencial, donde está con Zapata en un desfile militar, etcétera, se da cuenta que en las calles principales de la Ciudad de México hay niños. Pues la capital, imagínate, en la capital hace más de 100 años vivía 1 millón de personas. O sea, vivía más gente en México hace 100 años que los que viven ahora en Durango. Y se da cuenta que en las calles del centro, pues él finalmente se hospeda ahí, por ahí camina, se toma fotos, come. Pues hay niños acostados en el suelo, tapados con papel periódico. Investiga a esos niños porque están ahí, pues porque son huérfanos, porque son limosneros, porque son niños sin hogar. Le habla a su esposa Luz Corral a Chihuahua y le dice, le voy a mandar a los niños para que me los inscriban en la Escuela de Artes y Oficios. No le mandó 20 ni 30, Mónica, le mandó 300 niños en el tren de México a Chihuahua. Y los niños fueron rapados como si fueran pelones de hospicio y uniformados y aprendieron carpintería, aprendieron un oficio. Que a la fecha, bueno, ya murieron todos, desde luego, pero hay testimonios de muchos niños que, obvio, con el tiempo se hicieron adultos, adolescentes, y daban su testimonio de gratitud, porque Villa los saca pues del abandono, de la pobreza, se los lleva a un lugar inhóspito, imagínate, a 1,000 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, y les da un oficio. Entonces, no siempre los decía, no siempre los ponía por escrito, a diferencia de la ley agraria, esa sí se promulgó, a diferencia de algunos manifiestos del general Villa, pero regularmente eran órdenes que ejecutaba que tenían que ver con educación, justicia. Tenía un valor muy interesante que era el de la lealtad, la no traición. Villa castigaba al que lo traicionaba. No lo mataba, porque volvemos a lo mismo, que lo fusilaba. A veces hay que pensar un poquito en las cosas antes de dar una opinión. Imagínate, yo tengo 10 personas en mano. Y resulta que uno se emborrachó y cometió tonterías y se robó un dinero y va tu familia y me dicen, general, ese individuo que está bajo su mando no robó dinero y borracho hizo tal o cual avería. Entonces yo le mando llamar, lo amonesto, le llamo la atención, pero no lo mato porque si tengo 10 ya no me van a quedar 9. ¿Qué hago? Lo castigo, lo meto al bote, no le pago. Lo degrado, ya no es coronel, es mil sargento. Entonces imagínate, el que mandaba 10 horas va a tener un jefe. Entonces esto es lo que hacía Villa. Pero tenía el sentido de la justicia, de la lealtad, de la no traición, de ayudar a los niños, de la educación de los maestros. Y se vio en los hechos. Cuando vivió en Canutillo los últimos 3 años de su vida, lo primero que hizo fue fundar una escuela. Ahí sí la construyó. Y le puso el nombre de Felipe Ángeles, y el presidente Álvaro Obregón le mandó 6 maestros federales para que vivieran y dieran clase en la hacienda de Canuti. Entonces, eso habla de un hombre de ideales. Licencia, cuenta una leyenda, porque aquí se dice que nuestro general pues, tiene leyendas, que él odiaba el alcohol. ¿Qué tan cierto es? Totalmente cierto. Imagínate un escenario, volvemos a lo mismo de los castigos, donde hay una batalla muy cruenta, muy sanguinaria, donde hay 5,000 muertos, mutilados, o sea, sin manos, sin piernas, y ganan los villistas. Y Villa le dice a la tropa, ya ganamos, mañana nos vamos de rodillas a ver a la Virgen para agradecerle que nos haya ayudado a ganar la batalla. No, esa era la forma de sacar la adrenalina. La forma de sacar la adrenalina a aquellos que no murieron, desde luego, era otra. ¿Cuál? Mujeres, alcohol, bailongo. Había que sacar toda esa energía contenida porque ganaron la batalla y porque sobrevivieron. Y dirás tú, bueno, pero ¿cómo si no tomaba? Bueno, él no, los demás sí. Pero ahora sí que el permiso era de 2, 3 días, no más. Entonces Villa te dejaba tomar para que sacaras toda la energía que tenías contenida. Podías tomar 1, 2 días, 3 máximo.
y el tercer día ahora sí a lo que sigue, ¿eh? Y todos alineaditos y bien bañaditos y uniformados y están listos para lo que sigue. Obviamente que había individuos que sí tomaban y que sí cometían errores y que sí cometían excesos. Como te dije ahorita, los castigaba. Entonces, veía cómo le hacía. Pues si no iba a ver a la Virgen y si no tomaba, entonces, ¿cómo sacaba su energía? Ah, pues con la fama que tenía. Mujeres, le gustaban los toros, le gustaban las peleas de gallos, pero efectivamente no tomaba una gota de alcohol y era totalmente abstemio. No fumaba ni tomaba. Y él en el libro de Memorias de Pancho Villa relata que cuando se separa de la gavilla de Ignacio Parra, la que le enseñó a ser bandido, y que lo persiguen, se va al norte del estado, va a parar a Las Nieves, que está en el municipio de Ocampo. Ahí conoce a Tomás Urbina, que también era bandido, ya se conocían porque anduvieron más o menos en la misma actividad. Y Villa se va a Parral y se dedica a trabajar como albañil en la mina La Prieta y se cambia el nombre. Porque la gavilla de Ignacio Parra, a la cual él pertenecía, robaba ganado en Durango, en los pueblos de Durango, y en algunas ocasiones iba a vender el ganado a Parral. Y como pasa ahora, Mónica, ese ganado lo compraba alguien que se dedicaba, igual que ahora, a comprar ganado robado, ¿no? Y vendía la carne en las carnicerías pues más barata. Y el gobierno se hacía de la vista gorda. Bueno, pues estos cuatreros robavacas la llevaban a Parral en una tipo caravana, una recua, como arrieros, y ya llevaban 40, 50 vacas y las vendían. Eso lo hizo Doroteo Arango durante 3 o 4 años, casi 4 años, con Ignacio Parra, que fue su mentor en cuanto a la actividad del bandolerismo. Pero matan a Ignacio Parra y deciden también matar a los que andaban junto con él, pero Doroteo Arango alcanza a huir y te digo, se va al norte del estado. Y cuando llega a Parral decide cambiarse el nombre, y se cambia por el de Francisco Villa, y deja de ser Doroteo Arango y se pone el de Francisco Villa, pero no falta quien lo reconozca. Pero antes de que lo conocieran, trabajó como albañil con un individuo que se llamaba Santos Vega, era el maestro albañil, don Santos Vega. Fue un hombre muy importante para Villa porque incluso construyó el mausoleo que está en Chihuahua, donde Villa deseó que ahí depositaran sus restos cuando muriera, que no pasó así. Lo hizo Santos Vega. La casa de Villa en Parral la hizo el maestro Santos Vega. O sea, el que fue su jefe o su patrón como albañil se lo llevó después de que tuvo fama y dinero. Y Villa, en el libro Memorias de Pancho Villa, relata que fue albañil con Santos Vega, te repito, que trabajó también en la Prieta, que es la mina más famosa hasta la fecha de Parral. Pero se daba cuenta de que sus compañeros de trabajo, los sábados como hasta la fecha, se repiten las historias porque finalmente la condición humana, dejaban la mitad de la raya en la cantina, acababan su jornada laboral y compraban vino y se embrutecían y llegaban con la mitad del dinero a la casa. Y ahí andaban las pobres mujeres en la semana pidiendo un adelanto del dinero de los maridos porque no tenían para comer sus hijos. Y Villa se daba cuenta de que esos hombres que tanto trabajaban, que tanto que se esforzaban y sudaban, tristemente la mitad del salario, si no es que todo, lo dejaran en el alcohol y se embrutecieran y ya brutos dijeran e hicieran tonterías. Y eso lo dejó marcado, que no era posible, que eso no era vida, que la vida no era así. Trabajar es para tener algo, para comprarse un caballo, para comprarse unas botas, para comprarse buena ropita, para llevar a una muchacha a pasear, no para tomárselo de alcohol, y menos cuando se tiene familia. Entonces, todos esos razonamientos que parecen muy lógicos, los tenía un hombre hace 140 años. Y de alguna manera aborreció al alcohol. Hay gente que no toma porque pertenece a un grupo de AA, porque lo amenazaron, porque juró nunca volver a tomar. Pero hay gente que su cuerpo rechaza el alcohol, que te toma una cerveza y no más, porque su cuerpo, curiosamente, no está diseñado para tomar alcohol. Yo creo que también con eso pasaba conmigo. Pero tampoco era tan drástico, te digo, sí dejaba que los demás tomaran, pero hasta cierto momento. Pero él, ni una gota de alcohol y tampoco fumaba. Hay una foto en Sabinas, Coahuila, julio de 1920, donde aparece fumándose un cigarro que le regala un individuo con el que hizo
la pacificación en Sabinas. Pero fue así como que se casa mi hija y mi consuegro me da una copa de ¿qué será? De licor de membrillo, ¿no? Para brindar por la boda de nuestros hijos. Y pudimos decir, yo no tomo. Pues la agarro y me la tomo. Y de ahí no va a pasar. Entonces en esa foto se ve Villa fumando, pero alcohol jamás. Licenciado, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Villa se dice que es de Chihuahua y Doroteo Arango, que es de Durango? Mira, ¿tú conoces Chihuahua, Mónica? No. Pues alguna vez tienes que ir a Chihuahua. En Chihuahua adoran a Francisco Villa. Lo quieren, lo explotan, lo presumen y tienen mucha razón. Villa fue gobernador de Chihuahua un mes. Las principales batallas que Villa gana, o algunas de ellas, fueron en Chihuahua, Tierra Blanca, Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua, Ojinaga. Villa se casó 4 veces. Tuvo como 15 mujeres. Pero de esas 15 se casó 4 veces. La primera fue Luz Corral, que era de San Andrés, Chihuahua. La segunda fue Juana Torres, que era de Torreón. La tercera fue... Híjole, ahorita te digo. La cuarta fue Austrabecta Rentería, que era de Ciudad Jiménez. Y se me olvida una que era de Allende, Chihuahua. Bueno, de las 4 esposas con las que se casó, 3 eran de Chihuahua. Y luego la mitad de los 20 y tantos hijos que tuvo Francisco Villa nacieron en Chihuahua. Fue gobernador, ya te dije. Doroteo se va de Durango porque lo andan persiguiendo para meterlo al bote. Y luego ocúrrasele decir a Villa, en alguna ocasión, obviamente, que Parral le gustaba hasta para morirse. Y ándale por andar de hocicón y hablando de más, ahí lo mataron en Parral. En Parral lo sepultan. Y en Parral desde hace casi 20 años, Mónica, hay una festividad que se llama Jornadas Villistas. Se van desde, antes era de los pueblos cercanos a Parral, pero ahora salen cabalgantes de Ciudad Juárez y cabalgan aproximadamente 15 días, 50, 60 kilómetros diarios. Se van juntando en todos los pueblos conforme van avanzando y llegan a Parral 5,000 jinetes. Imagínate darle de comer a 5,000 personas, a los caballos, a las familias, es un espectáculo. Llegan a Parral y es una feria, como la feria aquí villista, pero ya es la misma, espectáculos, grupos musicales, pero eso le agregas que hacen simulacros de la muerte de Villa, que hay 2 museos dedicados a Villa, que vuelan aeroplanos y avientan rosas en la tumba de Villa en Parral, que llegan 1,500 motociclistas a conocer la tumba de Villa en Parral. No hay dónde dormir porque los hoteles obviamente que se agotan las habitaciones. Entonces, eso hace que la gente de Chihuahua lo presuma. Vienen las placas de los carros en nombre de Villa, en algunas placas, en algunas ediciones, obviamente. El Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde fue gobernador, tiene un pequeño museo al interior donde aparecen documentos que él firmó, fotos donde estuvo ahí como gobernador, gente que lo conoció. Las anécdotas más interesantes que hay sobre Villa son en Chihuahua. En Durango, pues conocemos poco de sus primeros años. De niño, pues que nació en San Juan del Río, ¿verdad? Y que tuvo 4 hermanos, y su mamá se llamaba fulana y su papá fulano, y que desde que nació hasta los 16 años hasta los 12 le ayudó a su papá, y después se dedicó a sembrar, pues, lo que hacían todos los niños de la época. Y eso, pues, es anecdótico, pero no marca diferencia. En cambio, en Chihuahua, pues ya es otra cosa, porque ahí nos enteramos del Villa que se hace revolucionario, que se hace guerrillero, que se casa con mujeres de Chihuahua. Soledad Ceáñez era la otra esposa. Soledad Ceáñez era de Valle de Allende, Chihuahua. De cómo tiene tratos con militares americanos, de cómo lo entrevistan periodistas del Paso, de Ciudad Juárez. O sea, todo ese mito, toda esa leyenda, toda esa fama que se creó a su alrededor, cómo firma un contrato con la Mutual Film, le pagan $25,000 para que lo dejen, para que él permita filmar algunas escenas de la Revolución, en una película que se llama Pancho Villa, y él aparece como su propio actor, imagínate, él se interpreta él mismo y cobra $25,000. Entonces es una serie de cosas, de elementos,
que hacen que los chihuahuenses lo presuman. Y me regreso a lo que te platico de que cuando se va a parar a trabajar, cuando quiere dejar atrás su carrera de bandido, se cambia el nombre por el nombre de Francisco Villa. Y es más o menos en esa parte de su vida, a los 20 años, 21, que se va a Parral, en ese intermedio, cuando se cambia el nombre. Entonces, para los chihuahuenses, como saben que no pueden quedarse con Villa porque no nació allá, es muy fácil comprobar el lugar de nacimiento de una persona. Tú puedes alegar que yo nací en Nueva York, pero si tu acta de nacimiento o tu fe de bautismo dice que naciste en Durango, no eres de Nueva York, eres de Durango. Entonces, aunque digan que es de Chihuahua, pues no, porque el acta de nacimiento, la fe de bautismo, dicen que Doroteo Arango Arámbula nació en tal fecha, en tal pueblo, que sus padres eran este y este y este y este. Solo que el papá de Pancho Villa, que se llama Agustín Arango, haya sido chofer de ómnibus de México, por ejemplo. La esposa está embarazada, y hace 140 años no había ómnibus de México, para empezar. Y se la lleva al viaje a Chihuahua, y allá la señora se alivia, y tiene al niño, y se lo trae. ¿Y los 4 hermanos qué? Ellos sí nacieron en el rancho, y a poco había posibilidades económicas para que se fuera a aliviar a un sanatorio particular. No, nada, pamplinas. Doroteo Arango Arámbula nació el 5 de junio de 1878 en el pueblo de Río Grande, pegado a la Coyotada, en Durango. No se hable más. Pero estos canijos, para apoderarse de él, para explotarlo, dicen, bueno, pues sí, está bien, Doroteo nació en Durango. Así dice el acta de nacimiento y la fe de bautismo. Pero el Villa revolucionario, el Villa jefe de la División del Norte, el Villa gobernador, ese se inició en Parral, por lo tanto, es de Chihuahua. Pero no, la gente es de donde nace, no de donde se hace. Por ejemplo, mira, Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Nació en Tamazula, en aquellos años, estamos hablando de hace 230 y tantos, 240 años, se viene cruzando veredas por las montañas de la sierra, llega aquí a Durango, se inscribe o se matricula en el colegio jesuita, empieza a estudiar en el seminario, no completa sus estudios, se va a México, etc. Con el tiempo abraza el movimiento de la independencia o de la lucha por la independencia. Todo este rollo, se hace diputado por Durango, por Puebla, primer presidente de México, muere en Veracruz. Él jamás regresa a Durango, jamás, Mónica, jamás pone un pie. Pero no por eso era de Veracruz, ¿eh? O no por eso era poblano, era de Durango. Que quiso mucho a Puebla y que amaba entrañablemente a los veracruzanos. Ese es otro boleto. Ve el caso de Silvestre Revueltas. Ese fue a tener Santiago Papasquiaro. Y desde muy niño, 8 o 10 años, el papá, que se llamaba José Revueltas, se lleva a su familia a México porque tenían dones de artistas. Todos sus hijos, el que no pintaba, escribía o tocaba un instrumento. Y el papá sabe que aquí no, hay que llevárselos. Y Revueltas nació en Santiago Papasquiaro, pero jamás regresó, jamás le dedicó una canción a Durango. Cuando se ponía cohete no decía, viva Durango, y yo quiero irme a mi tierra. No. La gente nace donde puede y vive donde quiere. Villa decidió pasar los últimos años de su vida en Chihuahua, pero los últimos 3 los pasa en Durango, curiosamente, en Canutillo. Del 20 al 23, Villa reside en la hacienda de Canutillo, se lleva a algunas de sus esposas, se lleva a algunos de sus hijos, convierte la hacienda en un emporio agrícola militar muy interesante y avanzado para su época, y al final pues, vive en Durango. Iba cada 15 días a Parral, porque Parral está a 70 kilómetros de la hacienda, pero finalmente decide vivir en su estado, donde él nació. Entonces se apoderan de él, pero para fines, ahora sí que diríamos sentimentales, comerciales, porque no hay una manera legal de apropiárselo. Porque, te repito, para eso está el acta de nacimiento o la fe de bautismo. Y eso es la mejor prueba para saber dónde nació una persona. Lo demás son chismes y son comentarios de la gente. Licenciado, ¿usted qué nos podría decir o qué nos puede comentar qué significaba Durango para Villa? Pues eran valores muy encontrados. Mira, hay una cosa que se llama arraigo. El arraigo tiene que ver con la tierra donde naces. Por ejemplo, ¿tus padres de dónde son? De Durango. De Durango. ¿Y los padres de tus padres? Unos de Nayarit y otros de Zacatecas.
Ok, bueno, mis padres son de Durango y los padres de mis padres son de Durango, en mi caso. Y el Día de Muertos, o cuando se acerca la fecha de nacimiento de la abuela o del abuelo, vamos al panteón a llevarle flores a los papás de mi mamá o de mi papá. Ok. Mi papá, por ejemplo, ya murió. Yo voy al panteón y le llevo flores a la tumba a mi papá. Un día mi madre va a morir y la voy a sepultar aquí. Eso se llama arraigo. ¿Qué me hace tener arraigo a la tierra donde nací? Ah, pues donde están sepultados tus padres, tus abuelos, con la mujer que te casas, donde nacen tus hijos. Ese es el arraigo. Y esto te hace, o es lo distintivo del pueblo donde naces. A eso agrégale, mira, voltea a tu derecha la foto que está ahí, Mónica, y vele los dientes al general. Los tiene medio feos, ¿no? Medio grandes, Y separados y manchados. O sea que Francisco Villa jamás lo hubieran contratado para filmar un comercial de Colgate, ni de broma. Y yo creo que a las señoras o a las mujeres que tenían no las besaba de lengüita, porque con esa dentadura no creo que a nadie se le antojara. Bueno, a lo que me refiero es que es una dentadura muy manchada, muy café, muy fea, que le produjo el agua del pueblo donde nació y donde creció. Agua que tiene mucho flúor y mucho hierro. Entonces, sus hermanos nacieron en Durango, sus padres nacieron en el estado de Durango, y Villa decía que era de Durango, era Doroteo Arango el de Durango. Se va de Durango porque lo persiguen, se va de Durango porque aquí no podía vivir después de todas las fechorías que hizo, él mismo se echó la soga al cuello cuando su etapa de bandido y tiene que irse. ¿Por qué no se va a Campeche? ¿Por qué no se va a Yucatán? Bueno, porque pues, no había para más. ¿Para dónde se va? Pues para donde le jaló la pata y para donde él conocía, porque en sus tiempos de bandolero vendía vacas en Parral y era lo que conocía. Su mundo era ese, no era otro. Entonces, cuando se va a Chihuahua, imagínate, ya te platicé la historia cuando Villa entra a la revolución. Mayo del 11, la batalla de Juárez, triunfa, se va Porfirio desde el país, Madero meses después es electo presidente, le regala dinero a Villa, Villa compra un terrenito y se dedica a trabajar. ¿Qué hace? Pone una carnicería. Se ve a sus hermanos, le gusta Chihuahua para vivir. Pero siempre decía que él era Doroteo, el de Durango, y se acordaba de su tierra, y platicaba que era de San Juan del Río. O sea, el arraigo no se le quitó. Mira, yo tengo copias de las actas de nacimiento y de las fes de bautismo de algunos de sus hijos, que dicen, yo, el presbítero fulano de tal, de la parroquia de Parral, Chihuahua, o de la ciudad de Chihuahua, o de Ciudad Juárez, atestiguo que se presentó ante mí el ciudadano general Francisco Villa, originario de San Juan del Río Durango, acompañado de la señora Guadalupe Cos, originaria de Santa Teresa, Chihuahua, que acuden a mí para registrar o bautizar a un niño que debe llamarse Octavio, de apellido Villa por el lado paterno y Cos por el lado materno, siendo sus abuelos paternos o paternales el señor Agustín Villa y o Arango. Agustín Villa no era su papá, era Agustín Arango, ¿verdad? Originario de la población de San Juan del Río Durango, y la señora Micaela Arámbula, de la misma población del estado de Durango. Y por el lado materno, el señor Epifanio de San Andrés, y así. O sea, lo pudo haber negado de su tierra, pero te repito, en todas las actas de nacimiento y fe de bautismo, en su acta de defunción, dice que es la de San Juan del Río. ¿O cómo iba a saber el padre de dónde era Francisco Villa? Pues que era de Durango, pues sí, pero ¿de qué parte? Pudo haber dicho del nombre de Dios, de aquí, de allá. O sea, se acordaba de su tierra, se acordaba de sus orígenes, se acordaba de que su madre está sepultada en San Juan del Río, su padre está sepultado en San Juan del Río. Prueba de ello es que los últimos 3 años de su vida los pasa en Durango, en Canutillo, una hacienda que está en el estado de Durango. Vivía lleno de duranguenses, sus empleados eran duranguenses. Entonces Villa le tenía un especial afecto al estado donde nació y lo demostró de muchas maneras. Te digo, en las actas de nacimiento y de bautismo de sus hijos, él
no negaba la cruz de su parroquia, no negaba el lugar de nacimiento, hablaba de que era de Durango, hizo algunas obras materiales. La última vez que Villa estuvo en Durango, que fue el 1 de noviembre del 21, se hospedan en el Hotel Roma, que está aquí en Bruno Martínez y 20 de noviembre, y hace una donación, 2 donaciones al Hospital Civil y a un orfanatorio de dinero. ¿Por qué no las hizo en Chihuahua, no? Entonces hizo varias obras para Durango, construyó algunas obras de infraestructura en Canutillo, puso telégrafo, tenía escuela, y todo lo hizo por Durango. Entonces sí quería a su tierra, sí amaba a su tierra. Licenciado, pues ya para... ¿A poco ya vamos a concluir? Ya vamos a concluir. Apenas estamos comenzando. Una pregunta obligadísima. ¿Villa qué fue? ¿Héroe o bandido? Las dos cosas. Las dos cosas. Los héroes son aquellas personas que tienen rasgos que los enaltecen, que pueden ser de ejemplo para los demás. Es decir, yo puedo decirle a mi hijo, debes de ser como Pancho Villa, bragado, valiente, osado, temerario, un hombre de ideales, un hombre justiciero, un hombre que velaba por los demás, un hombre que cuidaba a su familia. Deberías de ser como Pancho Villa. Un héroe es aquel que tiene causas, que persigue proyectos, que encabeza, repito, causas nobles que le van a servir a los demás. Porque igual un jefe de malos, los beneficios de sus actividades son para ellos nada más. Se reparten el dinero, se lo gastan, se lo toman, etc. Pero Villa, arriesgando su vida, encabezando batallas importantes, iba al frente de la tropa, perseguía ideales, quitar a los malos gobiernos, que la tierra fuera para quienes de veras la trabajaban, fundar escuelas, que se acabara la pobreza, que no hubiera tanta miseria, que no hubiera hambre, etc. Entonces, yo creo que es más héroe que bandido, porque cuando fue bandido fue por las circunstancias, porque estaba jovencito, era un adolescente de 14, 15, 16 años, hasta los 20 fue bandido. Pero cuando tuvo más uso de razón, cuando se dio cuenta que en sus manos podía hacer cosas diferentes, ese individuo que tuvo orígenes de mal portado, hizo todo lo contrario. No solamente peleó, guerreó, ganó batallas, sino que en esa dinámica hizo escuelas, repartió dinero, pagó pensiones de viudez, fue solidario con la gente, fundó colonias agrícolas militares, entonces fue más héroe que bandido. Muy bien, licenciado, pues lamentablemente se nos termina el tiempo. Le damos las gracias. Muchas gracias. Gracias por estar por aquí. Escucharme. Esperemos nos siga visitando. Aquí estaré en la próxima, con mucho gusto. Nos sigan contando sobre la historia en general, los ideales, que son claro. muy interesantes, que no nos dejemos llevar por las leyendas, o sea, que realmente leamos. Esa es la diferencia, hay que leer para afirmar las cosas. Mira, somos muy dados, y esto nos puede pasar a cualquiera, no nomás a unos o a otros. Platicas una historia y la fundamentas diciendo que dicen. Es que dicen, ¿quién dice? Es diferente que tú digas, en el libro fulano de tal, escrito por Mangano, se afirma que en la fecha tal pasó esto, pasó aquello. Porque si no caemos en una mala reputación, que no es mala a final de cuentas, porque son historias que se platican de generación en generación, que se llama tradición oral. Muchos historiadores basan sus investigaciones o sus dichos en la tradición oral. Es decir, por ejemplo, el abuelito del presidente del partido villista, del licenciado Aguilar, se llamaba Luis Aguilar. Él nos comenta que su abuelo muere de 100 y tantos años y anduvo con Villa en la toma de Zacatecas. Pues sí, pero tenemos que investigar si su abuelo efectivamente anduvo ahí, en qué año, a qué brigada pertenecía, quién era su superior, si era artillero, si era hombre de caballo, qué edad tenía cuando conoció a Villa. Es decir, tienes que tener elementos para poder darle certeza a una historia, porque si no, no va a pasar de ser una anécdota, una historia, pero sin fundamento, que no es malo, porque la gente platica lo que le platicaron, ¿no? Y más cuando es algo familiar, lo platicas con mucho orgullo. Pero efectivamente, cuando se le quiere dar más seriedad
a una charla histórica hay que basarla en documentos, en fechas, en nombres, si no va a carecer de validez y no pasa nada, te repito, porque finalmente a veces de una historia basada en tradición oral se investiga y se da con el dato. Uh-huh. Y Villa es eso, leyendas, mitos, historia de veras, datos duros, investigación, por eso es leyenda, por eso es un mito. Licenciado, pues muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Mónica. Y nos vemos en la próxima. Así quedamos.